La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a estar meditando en la lectura del libro de Números, capítulo 21, versículo del 4 al 6. Nicola, Quetzali acá enfrente también. Números 21 del 4 al 9. Y vamos a estar meditando en esta palabra y voy a pedirle a Nicole también si puede poner las lecturas bíblicas en la pantalla. Queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen Biblia en casa? ¿Cuántos de ustedes necesitan una Biblia? ¿Alguien necesita una Biblia? Porque tenemos Biblias especialmente para ustedes. Si alguien necesita una Biblia, solamente tiene que levantar la mano y en un momento les podemos dar una Biblia. Ahí hay una mano levantada. Si necesitas una Biblia, por favor, dime, porque tenemos Biblias especialmente para ustedes. 2 manos levantadas. Si necesitas una Biblia, ahorita te van a dar una Biblia. Brian, por favor, 2 Biblias para los hermanos. Tenemos estas Biblias para ustedes. La palabra de Dios, queridos hermanos, es palabra refrescante para nuestra vida. Cada uno de nosotros necesitamos tener esta bendita palabra de Dios en nuestras manos, especialmente y si estás pasando por dificultades. Y aquí creo que nadie nos escapamos de eso. Aquí todos de alguna manera tenemos alguna dificultad en nuestras vidas. Por eso necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y los invito a que traigan su Biblia también. Hoy vamos a meditar en Números 21 del 4 al 9. Voy a volver a leer la lectura. Después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordiera. Y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como estas, y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Palabra de Dios. Mirar y creer. El tema de las lecturas de hoy tiene que ver con mirar y creer. La lectura del Evangelio tiene que ver con mirar y creer. Miren cómo empieza el libro de Números, otra vez, o en la lectura de hoy, capítulo 21, versículo 4. Aquí estamos hablando del momento en el que Dios, a través de Moisés, liberó al pueblo de Israel o al pueblo hebreo. ¿Recuerdan? Vivían esclavos con el faraón, pues el Señor ya los liberó, ya los lleva en camino y se empiezan a quejar. Se empiezan a quejar por lo que le está pasando. Ahora, si leímos el primer versículo 4, donde dice que después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Ellos tuvieron que rodear la tierra porque los habitantes de Edom no los dejaron pasar y tuvieron que rodear el área para que pudieran llegar al Mar Rojo. Ahora, recuerden que el pueblo hebreo, otra vez, está en el desierto en camino a la tierra prometida de Dios. Esto tiene que ver contigo, así, directamente vamos a hablar. Esto tiene que ver mucho contigo en esta mañana. ¿Por qué? Porque tú y yo, de alguna manera, estamos en nuestro camino hacia la tierra prometida. Eso lo sabemos desde el momento en el que hemos sido bautizados, desde el momento en el que pasamos a tomar la comunión, desde el momento en el que venimos a la iglesia y escuchamos la confesión y la absolución. Estamos siendo preparados para llegar a la vida eterna o la tierra prometida. Todos nosotros estamos en ese caminar. Todos nosotros, en algún sentido,
Desde que nacemos empezamos nuestro peregrinaje, así como el pueblo de Israel o el pueblo hebreo. Todos nosotros empezamos nuestro peregrinaje para la tierra prometida. Ahora, el desierto en la Biblia es un lugar en donde hay sufrimientos. ¿En tu vida hay sufrimientos? Claro que sí, los hay. No los quisiéramos, no quisiéramos sufrir, pero los hay. Y esto es una realidad que es importante que la veamos. En el desierto, en la historia que nos muestra Dios en su palabra de Dios, ya los liberó, ya los lleva en camino a la tierra prometida y están sufriendo y están batallando y se empiezan a quejar. ¿Hay alguna diferencia entre ellos y tú y yo? No lo creo. Hay muchas similitudes entre ese pueblo que va en su camino, en el peregrinaje hacia la tierra prometida, y tu caminar y mi caminar en este día y en los días que el Señor nos siga dando licencia. ¿Por qué? Porque el desierto, otra vez, es una imagen del lugar o de la vida y el lugar donde hay sufrimiento. El desierto es un lugar donde hay preocupación. El desierto es un lugar donde hay necesidades básicas como las necesidades de beber agua y poner alimento en las mesas para que coma tu familia. ¿Hay alguna diferencia de eso a hoy día en tu vida? No, es lo mismo. Tú y yo necesitamos todos esos tipos de cosas para que podamos continuar en nuestro peregrinaje a la vida eterna. Ahora, el desierto también es un lugar lleno de ataques del diablo. El desierto es un lugar donde Satanás ataca al pueblo, donde ataca a Jesucristo también. En el desierto te puedes morir, ya sea por sed, por falta de agua, puedes morir también por falta de alimento o por una enfermedad. ¿Hay una diferencia en tu vida? No, tu vida y mi vida es un caminar, un peregrinaje, así como ellos caminaron en el desierto. Tú y yo estamos caminando nuestro propio desierto. De hecho, bíblicamente hablando, el peregrinaje en el desierto es un reflejo de tu camino en esta tierra. Y déjame decirte que tú empezaste tu peregrinaje caminando por el desierto en tu vida o de tu vida desde el momento en el que naciste hasta el día que llegues a la tierra prometida, el día que des tu último aliento, el día que cierres los ojos por última vez para que los abras en la tierra prometida que Dios va a tener preparado para ti en el día de la resurrección. Por eso venimos a la iglesia, para prepararnos, para estar atentos cada domingo y todos los días de nuestra vida de que estamos en un peregrinaje hacia la tierra prometida, que es la promesa de la resurrección y la vida eterna en Jesucristo. ¿Te has preguntado por qué vienes a la iglesia? Por eso vienes a la iglesia. Vienes a la iglesia para que el Señor siga hablando a tu vida, para que el Señor traiga consuelo a tu vida, para que el Señor te muestre que sí, puede haber dificultades en tu vida, pero eso es parte del peregrinaje hacia la tierra prometida. Tú y yo, querido hermano y hermana, desde que nacemos estamos expuestos a morir. Desde que nacemos corremos el riesgo de morir. Desde el momento en el que un bebé nace, su primer sonido que esperan escuchar los doctores, ¿cuál es? ¿Cuál es? El llanto, llorar. Y si el bebé no llora en los primeros segundos, se preocupan, porque es importante que lloren. Ahora, llanto, llorar, la primera reacción que un ser humano hace cuando entra a este mundo es sufrir, llorar. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué la primera reacción del ser humano es llorar cuando nace? Desde el momento en el que nosotros entramos en este peregrinaje por este desierto de tu vida,
hasta que llegues a la tierra prometida. El desierto, otra vez, en tu vida y en mi vida, es una imagen de tu caminar por esta tierra bajo los ataques, sí, del diablo, bajo los ataques de tu carne, bajo los ataques del mundo, pero especialmente bajo los ataques de ti mismo, de mí mismo. En el momento en el que no vemos supuestamente la mano de Dios, la primera respuesta del pueblo de Israel fue quejarse y empezar a quejarse y murmurar contra Dios. No hay mucha diferencia, querido hermano y hermana. En momentos de dificultad, tú y yo hemos caído en eso. Y en la lectura del Evangelio de hoy, el Señor Jesucristo, ¿recuerdan la lectura, lo que dice? Versículo 16 y versículo 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Querido hermano y hermana, ver y creer. Ese es el tema y la imagen en estas dos lecturas. ¿Qué quiere decir esto, querido hermano y hermana? Que en este día, que en esta mañana Dios te está buscando. Que toda la vida Dios te está buscando. Que desde que naciste Dios te ha estado buscando. Que desde que Dios te dio el don de la vida siempre te ha estado buscando. Y Dios siempre te está buscando, no para pedirte algo. Dios te está buscando siempre para dártelo todo. Todo. Especialmente para darte lo que necesitas para ser salvo. Te está buscando siempre para darte a su Hijo Jesucristo. Y esa es la razón por la que tú y yo en esta mañana estamos aquí. Mira lo que dice el versículo 4 otra vez. Después los israelitas partieron del monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. Atención aquí, querido hermano. Hijos, hijas, la mayoría se fueron, ¿verdad? Pero si tú estás aquí y eres una hijo o una hija y estás bajo el cuidado de tus papás, escúchame aquí, joven, niño, niña. Si tú estás bajo el cuidado de tus papás, si a ti eres de los que recibe todos los beneficios todos los días, levanta la mano. Levanta la mano si tú vives bajo la responsabilidad de tus papás. Levanta la mano si vives con tus padres y ellos te mantienen, en pocas palabras. Si ellos te mantienen, levanta la mano. Ok, ya la levantaron. Déjenme decirle algo, jóvenes, niños, niñas. Escuchamos el versículo, ¿verdad? Después de que los israelitas del monte Or partieron en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. Niños y niñas, ahora, antes de que diga lo siguiente, voy a preguntar, levante la mano, ¿quién de los que estamos aquí dependemos de nuestro Padre Celestial? ¿Quién de los que estamos aquí depende nuestra vida, nuestra provisión, nuestra casa, nuestra salud de nuestro Padre Celestial? Todos aquí dependemos de Él. Jóvenes, niños y para ti, para mí, adultos, cada vez que te quejas de la dirección de tus padres biológicos, niños, adultos, cada vez que te quejas de lo que pasa en tu vida con tu Padre Celestial, cada vez que te enojas por la corrección de tus padres, cada vez que te enojas y te quejas por la comida que ellos te dan, cada vez que te quejas por la ropa y los tenis que ellos te compran, cada vez que te quejas por lo que no recibes o lo que no tienes, adultos, déjame decirte que no solo estás murmurando contra tu padre biológico, pero también estás murmurando contra
tu Padre Celestial. ¿Por qué? Bueno, porque dice el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Si no honras, jóvenes, niños, niñas, si no honras a tu padre y a tu madre que te dieron la vida en esta tierra, automáticamente no honras a Dios. Porque cada vez que se rompe el cuarto mandamiento, se rompe también el primero y el segundo y el tercer mandamiento. Miren lo que dice el pueblo de Israel a Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? ¿Para qué los hizo salir? Para salvarlos. Pero se están quejando. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Atención aquí. Este pueblo de israelitas, de hebreos, ya fueron testigos de lo que Dios hizo. El Señor ya los liberó de la esclavitud de Egipto. Ellos vieron la mano de Dios. Este pueblo ya va en camino hacia la tierra prometida y aún así se quejan, se enojan y murmuran. Versículo 6. Entonces, el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. Sí, así es. Este versículo 6 es duro. Este versículo 6 probablemente no lo quisieras escuchar, yo tampoco. Pero parte del mensaje de la palabra de Dios es que incluye este versículo 6. ¿Sí? Dios mandó serpientes venenosas. Sí. Y muchos de ustedes y yo, en algún momento cuando escuchamos este tipo de lecturas, nos podemos escandalizar. ¿Cómo es posible que un Dios de amor, ¿no? Porque lo hemos escuchado, ¿cómo es posible que permita tanta sufrimiento? ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios, haga eso? Bueno, pues la respuesta es simple. Por eso mismo, porque Dios es Dios, por eso puede hacer lo que Él quiera. Tú y yo no le decimos a Dios cómo ser Dios. Y muchas personas lamentablemente se enojan porque ven el sufrimiento en la vida y le quieren echar la culpa a Dios. Dios es Dios y Dios disciplina y Dios corrige a los que ama. Y si estás pasando por una dificultad, querido hermano, y crees en tu Salvador Jesucristo, y crees que eres un peregrino en esta tierra que vas en camino a la tierra prometida, lo primero que puedes hacer después de quejarte y hacer berrinche es: gracias, Señor. Gracias por el sufrimiento que en este momento estoy pasando. ¿Por qué? Porque sé que pase lo que pase en esta tierra, sé que tú has preparado morada para mí en la vida eterna. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra dice que a todos los que creen en ti, todas las cosas nos son para bien. Todas las cosas que nos pasan para bien. Gracias, Señor, porque en tiempos de dificultad en mi vida puedo recurrir a ti, venir a tus pies y pedir socorro en ti. Puedo pedir ayuda. Y tú, como Dios que no cambia sus promesas, has prometido escuchar mi oración. Momentos de dificultad son momentos para poder, sí, quejarte, enojarte, reclamar, pero después regresar a los pies del Señor y decirle: ayúdame, protégeme, cuídame, trae solución a mi vida y en tu tiempo la recibiré. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí somos hijos del mismo Padre Celestial. Todos los que estamos aquí. Mira lo que dice Hebreos 12 del 6 al 7. Apúntalo.
porque el Señor disciplina al que ama. No lo estoy diciendo yo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Querido hermano y hermana, tú y yo somos hijos del mismo Padre Celestial. Y por amor, Él te disciplina. Por amor, Él me disciplina. Por amor, Él disciplina a aquellos que ama. Mira lo que dice el versículo 7 otra vez. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Este versículo 7 es bien importante, querido hermano. Este versículo 7 tiene que ver contigo y conmigo cada domingo que venimos a la iglesia. Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Este versículo 7 es un ejemplo de la confesión de sus pecados. Este versículo 7 es un ejemplo de la confesión de tus pecados y mis pecados y nuestro arrepentimiento. Cada domingo que tú y yo venimos a la iglesia, ¿recuerdas? Hay un momento muy importante al inicio del servicio en el que Dios te da la oportunidad de arrepentirte, de confesar tu pecado y recibir el perdón en el momento de la absolución. Cuando escuchas al pastor, al padre, al sacerdote, a la persona que está enfrente y te dice: yo te perdono en el nombre, escúchalo bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es Dios mismo dándote ese perdón. Dios mismo el que te perdona. ¿Y quién es ese pastor que está ahí enfrente para que ande perdonando pecados? ¿Han escuchado eso, no? Si él es igual de pecador que yo, pues cuando escuchas la absolución, escuchas que se dice: yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese perdón viene directamente de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo pidió así y porque Él mandó a sus pastores a proclamar el mensaje de la reconciliación, incluyendo el perdón de pecados. Por eso vienes a la iglesia. Por eso vienes a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios, para alimentarte espiritualmente, para ser perdonado, porque cuando vienes a la iglesia en la mañana, seguramente que vienes pesadito, ¿verdad? Porque toda la semana traes el costal lleno de todo lo que pasó en tu vida, todos los corajes que hiciste, todas las bilis que hiciste, todo lo que te hicieron enojar, todas las cosas que ofendiste a tu esposa, a tu esposo, todas las veces que te sacaron de quicio y tuviste que explotar con tus hijos. Pues el domingo, cuando entras por esa puerta, vienes cargada, vienes cargado, vengo cargado, y venimos, y el Señor en su amor nos pone en esta congregación para que escuches y tengas la oportunidad de escuchar la absolución y que el Señor te perdone tus pecados y que todo ese costal que tú traes, Él lo agarre, te lo intercambie por su perdón. Tú vienes con tus cargas, con tu pecado, y Él te da su perdón. Tú vienes con toda esa pesadez y Él te da su livianez. ¿Para qué? Para que puedas salir de este lugar más liviano. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado eso, queridos hermanos? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos salido de este lugar y no sabemos cómo explicarlo? Porque ni yo sé explicarlo algunas veces. Nadie de los que estamos aquí sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Señor nos saca más livianos. Sabemos que el Señor nos quita esas cargas encima de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja en la vida tuya y en la vida mía en el momento de la predicación de la palabra.
Por eso es importante escuchar el mensaje de la predicación basado en los textos bíblicos, basado en la palabra de Dios. Porque al Señor, como es Dios, y no le decimos cómo Él mande el mensaje, le ha gustado dar su Espíritu Santo a través de la proclamación de su palabra. Y por eso nosotros predicamos su palabra. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que pasa cada domingo que tú y yo venimos. Cada domingo que venimos, nos acercamos a su presencia para confesar nuestros pecados y recibir ese perdón. Y recibir la restauración para poder continuar en nuestro peregrinaje hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida. Versículos 7 y 8. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Ver y creer. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Ahora, mirar en la palabra de Dios tiene que ver con fe. Tiene que ver con fe. Mirar y ver y vivir. Mirar y creer. Mirar y creer. Versículo 9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba, ¿qué quiere decir? ¿Qué palabra les acabo de mencionar que tiene que ver con mirar? Fe. Si miraba, si tenía fe, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Ahora, mantengan eso ahí, mantengan esa idea ahí. Y en la lectura del Evangelio que leyó nuestro hermano, Jesucristo le dice a su pueblo y te dice a ti y a mí. ¿Recuerdan? Versículo 14 del Evangelio. Si puedes poner el versículo 14 del Evangelio, sería buenísimo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Querido hermano, versículo del Evangelio está conectado con el versículo de Números que acabamos de leer. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Que sea levantado en dónde? Que sea levantado, querido hermano y hermana, en medio de tu desierto, en medio de tu vida, en medio de tu diario vivir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fe, ver y creer. Ver y creer. Ahora, recuerden, ¿qué pasó? ¿Cómo el Señor Jesucristo fue levantado? En la cruz. Mira lo que dice la lectura. Así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el momento en el que Jesucristo es levantado en la cruz, todo aquel que mire a Cristo, fe, vivirá. Así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que lo vea y crea en él tenga vida eterna. Mirar y creer. Juan 6:14. Y esta es la voluntad de mi Padre, aquí Cristo hablando, que todo aquel que ve al Hijo, ¿qué palabra volvió a salir ahí? Ve. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Querido hermano y hermana, para poder mirar a Dios, Él tuvo que venir desde la eternidad y hacerse hombre para que lo pudieras ver. Ahora, para poder creer
en Cristo, es necesario que el Espíritu Santo te dé el don de la fe. ¿Y cómo te da el don de la fe? A través de las predicaciones, a través de leer su palabra, a través de venir a la iglesia y poder escuchar el mensaje de reconciliación. Sin fe es imposible que puedas poner tu confianza en tu Señor y Salvador. Sin fe es imposible poner tu confianza y creer en Él. Es imposible. Pero además, la fe es un regalo de Dios. El regalo de la fe lo inicia Dios y lo termina Dios. Bien importante, la fe la inicia Dios en tu vida y la termina Dios. Mirar y creer para ser sano empieza y termina en Cristo. Mirar y creer para ser salvo empieza y termina en Cristo. Mirar y creer para recibir vida eterna empieza y termina en Cristo. Amén.